se identifica y se expresa para lograr un desarrollo pleno. Es importante también en la economía del país como generadora de empleos y divisas. Queremos que la cultura nos ayude a crecer. Señora, señor, como todos los martes, a esta hora nos vamos a dar una vueltita por la Fundación Manolo Lima, a su casa, País de Pinares, y donde hoy, como habitualmente ya nos tiene acostumbrado don Ariel Insaurralde, llegan visitas a la casa de Manolo Lima. Y hoy la visita es nada más ni nada menos que un encuentro con el alfarero Julio Roldán Rolling. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un placer de saludarte. Encantado. Bien, bueno, si hablamos de Julio Roldán Rolling, estamos hablando de un egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes con el título de oficial tornero alfarero, especialización en cerámica de alta temperatura en Ciudad de México, productor de alfarería de torno, en fin, una larga trayectoria. Pero, a ver, quizás la gente no habla mucho de la alfarería, la cerámica popular mediterránea. Contanos un poco la historia de la alfarería y cómo es tu ingreso a ese mundo. Y bueno, la alfarería, tal como yo la desarrollé, en Uruguay prácticamente ya no existe como material de consumo, como producción de consumo ya no existe. Sí, hay torneos que hacen souvenirs, hay alguna cosa, pero es un lenguaje preindustrial, digamos, ¿no? O sea, cuando yo me refiero a la alfarería mediterránea, sobre todo la española, es mi referente, me refiero a eso que abastecía las necesidades populares de vajilla, sanitaria, etcétera, ¿no? Eran los platos, las ollas, en fin. Todo lo que hoy se conoce en versión industrial era una cerámica hecha a mano, la cerámica roja más bien, y bueno, en ese tiempo quemado en horno de leña, ¿no? En los grandes hornos que abundaban en España y tal, en todo el Mediterráneo. Acá hubo una versión disminuida de eso porque ya esto lo trajeron los inmigrantes y eso lo que más se produjo acá en todo caso fueron ollas y macetas, pero no mucho más de eso porque el mercado ya estaba abastecido por loza y o sea objetos más convenientes desde el punto de vista utilitario, ¿no? Más higiénicos, más baratos incluso, porque la tecnología termina abaratando, como volvió a suceder con lo mío, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, sí. Era una cerámica artesanal, digamos, ¿no? Totalmente artesanal. Totalmente. Sí. Yo lo que hice fue justamente dediqué mi vida a ese oficio con una aptitud que me fue posible porque me cultivé en varios aspectos. Yo hice preparatoria de medicina, cursé la Escuela de Bellas Artes, predictadura, con grandes maestros, y pude estudiar mucha alfarería también en libros, libros legendarios, ¿no? Libros imponentes, y también fue el tiempo que me tocó vivir, porque eran tiempos que capaz que no se podía hacer mucho más que eso, no estamos hablando de la dictadura. Que si después de haber cursado, trabajé en talleres donde practicaba no menos de 8 horas por día el oficio, porque vivíamos eso, ¿no? Pero fue una opción porque económicamente no era lo más rentable, evidentemente, ¿no?
pero en fin, tampoco había mucho más para hacer. Y sí, es totalmente artesanal. En mi caso, cuando yo desarrollé mi último proyecto, que fue Barro y Fuego, en los 90, era con horno eléctrico por razones obvias, ¿no? Mucho menos costo, sobre todo mano de obra, tiempo, contaminación, en fin. El horno eléctrico es muy práctico, pero porque no iba a evitar la tecnología sin sentido, ¿no? Pero después estaba todo hecho de la misma forma, ¿no? Tú me decís que ya no hay alfareros en el Uruguay, ¿no? Y no, digamos que del modo que me desarrollé yo, alfareros completos, sí yo conozco, pero algunos que ya no ejerce como yo, y algunos que hace alguna cosita, pero más bien hoy la cerámica pasa por dar clases. Y no por la producción, no soy neto productor, lo que a mí me gusta es la producción, me dediqué a la producción, o sea, la pieza seriada en cantidades para abastecer el mercado de consumo. Eso es lo que a mí me gustó y lo que hice toda mi vida. Y hoy no existe eso. Yo, pues seguramente el alfarero completo como lo hice yo, debo haber sido el último, y yo creo que el penúltimo fue mi maestro. Al menos yo no tuve posibilidad en el Uruguay de conocer a otros así de completos y dedicados, ¿no? Julio, ¿cómo fue tu vínculo con Manolo Lima? Y bueno, fue en aquellos tiempos un tanto raros del gobierno de facto, y un día yo trabajaba en Montevideo, obviamente, y un día me mandó llamar Manolo, había Pinares, yo lo conocía de nombre, nada más, y bueno, y fui allá por los 80, 81, no me acuerdo bien. En los 70 fue que, y bueno, me propuso en determinado momento, me propuso que me hiciera cargo de poner a punto mínimamente un taller de cerámica, porque en ese momento la intención que tenía era, había construido una edificación a propósito en un lapso que yo no fui, ponía que puede haber sido 1 año, 2 años, 3 años, y que me dijo que esperara. Cuando tuvo pronto eso, él había destinado esa nueva construcción para una especie de escuela múltiple opción de lenguajes preindustriales. Ahí la intención era poner carpintería, alfarería, orfebrería, en fin, diferentes lenguajes. Y bueno, a mí me encargó que pusiera a punto ese taller, el taller de cerámica, con un horno que habían conseguido, que pusiera a andar un torno que habían conseguido, y así estuve yendo. Yo iba los viernes, yo trabajaba en 2 lugares en Montevideo, y con el Manolo fue un tercer lugar a donde iba los viernes muy temprano en la mañana. Me tomaba la vieja Honda, acá en la plaza, ahí en la plaza, acá de la Honda, y llegaba ya alrededor de las 7 de la mañana, y bueno, en invierno, me acuerdo, se caminaba hasta la casa de Manolo, para arriba, ahí la 28, y bueno, y Manolo ya estaba con el fueguito prendido, y mateando, y ahí mateábamos un rato, a veces con la primera luz recién, y bueno, mateábamos, charlábamos, y bueno, y después nos poníamos a trabajar, y yo me quedaba hasta el sábado, me quedaba todo el viernes y todo el sábado, me volvía el sábado de noche, y bueno, y así estuve yendo un buen tiempo, 1 vez por semana, 2 días, y esa fue la
y puse a andar el horno, que tuve que arreglarlo, puse a andar un torno, y también preparé barro, y bueno, torneaba un poco, ¿no? También. Estaba Mariquita, sí, mucha gente. ¿Cómo es hoy volver después de tanto tiempo a la casa de Manolo, donde está la fundación, a País de Pinares? Y bueno, es toda una sorpresa, porque yo no volví nunca más. Sí, después que empecé a trabajar, fui una o dos veces, creo, estando en Manolo, ¿no? Pero estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Y no sé cómo lo tendrá Ariel, ahora la fundación. No sé, toda una sorpresa. Vamos a ver. Bueno, y que hoy a las 8:30 de la noche, seguramente Sí. con una concurrencia como las que está teniendo en todos los planteos que hace y las invitaciones de la Fundación, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué es lo que tenés planteado conversar? Porque en realidad son conversatorios, ¿no? Los que se realizan allí, más que disertaciones, ¿no? Sí, exacto. Yo llevo material gráfico, o sea, llevo fotos en archivo digital para proyectar, y no hay un plan previo muy rígido porque al no saber la concurrencia, o puede ser, o mejor dicho, lo más posible que la concurrencia sea muy variada, entonces no puedo encarar una cosa muy técnica tampoco, ¿no? Entonces está un poco sujeto a lo que la concurrencia le interese de los muy diversos aspectos de ese emprendimiento que tuve en los 90, con lo cual culminé mi carrera de alfarero, que realmente me gustó mucho, ¿no? O sea, fue donde yo concreté todo mi conocimiento de muchos años, teórico y práctico, porque pasó también por trabajar en una fábrica durante muchos años, 10 o 12 horas por día, ¿no? Con toda la dureza, pero eso es práctica y eso es conocimiento, y también pasó por estudiar en muchos libros, ¿no? Y investigar mucho, y también viajé a México y ahí integré también la alta temperatura, que nada tiene que ver con la cerámica original y popular mediterránea, ¿no? Pero en ese emprendimiento que apuntaba a abastecer el mercado de consumo de las necesidades diversas, vajilla, macetería, sanitaria, porque supe hacer bachas también, por ejemplo, y bueno, y fue la gran posibilidad, fue muy solitario, pero fue la gran posibilidad, exquisita posibilidad de enseñar continuamente y al tope, ¿no? Todo el tiempo diseñando, porque en un mercado chico como las novedades se agotan rápidamente, y había que renovar la mercadería. Me fue muy bien, ¿no? Debo decirlo. ¿Cuántas cosas hay para decir, ¿no? Esta noche, con el hombre manejando el barro y el fuego, ¿no? Como una forma de expresión, ¿no? Que es tan antigua como el hombre, ¿no? El manejo del barro y del fuego, ¿no? Y sí, ¿Cuántas cosas y para esta noche, ¿no? el torno es una de las primeras herramientas del hombre, vamos a entenderlo, es una rueda, ¿no? Exacto. Y el alfarero en algunos momentos de la historia fue botín de guerra, porque el alfarero era una máquina de producir vasija, por ejemplo. Uh-huh. Si se moría te robaban el alfarero y te quedabas sin máquina. Porque hacer un tornero lleva muchos años. Es un oficio muy lento. Julio Roldán, Rolling, esta noche 20:30 en País de Pinares con entrada libre, Bueno, para escuchar esta historia aumentada que nos has adelantado. Ha sido un placer conversar contigo. Bueno, lo mismo digo. Encantado. Que pases muy bien. Bueno, también, chao, chao.